el Consejo del Poder Judicial emitió una resolución que modifica, hace cambios en la manera en que los jueces de la República Dominicana son ascendidos, el conocido escalafón judicial, que ha dado pie a que suceda algo que nunca antes se había visto, una especie de sometimiento al mismo Consejo del Poder Judicial por parte de un grupo de jueces que establecen que se le han vulnerado sus derechos, se le vulnerarían sus derechos si es que esta modificación se llega a ejecutar. Nosotros tenemos aquí como invitado a Miguel Surún, el presidente del Colegio de Abogados, quien tiene una posición, bueno, vamos a precisamente a conocer cuál es la posición del Colegio de Abogados en este tema, en esta resolución. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que primero, cuáles son los cambios que se están implementando en esta resolución y cuál es la posición que tiene el Colegio de Abogados? Mira, la posición que tiene el colegio es la que debe tener en virtud de la ley 319, la defensa de los derechos de sus afiliados, que en este caso son jueces, que son abogados que ejercen una función pública accidental en la judicatura de administrar justicia. Recuerdo que en enero pasado nos convocaron a todos, y esto es para referir lo que es el historial de violaciones de derechos adquiridos de personas que supuestamente están llamadas a defender los derechos de otros. En enero fuimos convocados por el Consejo del Poder Judicial para que conjuntamente con las asociaciones de jueces, la sociedad civil, el CONEP, FINJUS, Participación Ciudadana, emitiéramos nuestras opiniones. Nosotros como institución, lo primero que nosotros rechazamos fue la posibilidad de traslado, porque es algo inconstitucional. En nuestra Carta Magna garantiza la inamovilidad judicial. Ellos lo dejaron en el reglamento, en esa modificación que fue aprobada en febrero, pero más o menos hicieron un acopio de muchas de nuestras observaciones y de las observaciones de las asociaciones de jueces. Recuerdo yo que en esa oportunidad, yo conocedor del presidente de la Suprema, que lamentablemente, tenemos que decirlo, es un político que no juez, nunca ha sido abogado en los tribunales, nunca ha ejercido, es un político haciendo política con el sistema de justicia. Le dije que como político al fin, él no cumplía sus compromisos. Y efectivamente, ese reglamento fue aprobado en febrero. En junio se emite la resolución autorizando el envío de las puntuaciones de cada uno de esos jueces que obtuvieron en virtud de ese reglamento, que no es más que el escalafón judicial y la puntuación para ser ascendidos. Bueno, ¿qué sucede? Que ya en ese instante estamos ya en presencia de dos actos administrativos. El primer acto, resolución 001, segundo acto administrativo, el de junio, que ya es firme y definitivo, el que le asignaba las puntuaciones, que solamente estaba pendiente de las objeciones de otros magistrados a las puntuaciones. Y la mayoría de esas objeciones tenía que ver con un algoritmo que introdujeron en el sistema de cálculo de puntos que afectaba a unos jueces y a otros, pero ya habían derechos adquiridos. Al margen de lo que establece la ley, lo que establece la misma ley del Consejo Nacional de la Magistratura, la ley de carrera, la Constitución, el Consejo del Poder Judicial, por la única razón de que los allegados al actual presidente de la Suprema Corte de Justicia no estaban en puestos claves de ascendencia, pues simplemente el 3 de agosto se decide eliminar de golpe y porrazo esos derechos, ya no tienen ningún tipo de preeminencia, con el agravante de que se destruye la meritocracia en la administración de justicia. Porque antes se incluía el mérito, la carrera, los años, y ahora vamos a hacer una locura. Porque él desea, antes cómo era, ahora cómo es. Mira, antes evidentemente, y lo dice la ley, porque es lo grande del caso, lo dice la ley 327, el mérito, el desempeño, las puntuaciones se obtienen en base al análisis, a un desempeño por departamento judicial. Y en la República Dominicana hay 8 departamentos judiciales. Por ejemplo, no es lo mismo analizar a un juez de paz, a un juez de primera instancia,
del Departamento Judicial de Barahona que el de la provincia de Santo Domingo. Ese juez de Barahona aspira para a ascender a las vacantes que se aperturen en su departamento correspondiente. Se analizaba antes también, y se analiza actualmente, y es un derecho constitucional analizarlo en función de especialización jurisdiccional, es decir, un juez laboral de primer grado va a ascender a la corte, un juez laboral a ser presidente de corte o ser presidente de primer grado de juzgado de trabajo. ¿Qué sucede? Que también se eliminó eso. Y un juez de paz, un juez laboral, puede ser ascendido a juez de corte civil o a juez del Tribunal Superior de Tierras. Eliminaron la especialización jurisdiccional, eliminaron digamos, el análisis de desempeño por departamento judicial, de forma tal de que todos los jueces en la República Dominicana fueron igualados en violación flagrante de la ley 327 y de la Constitución. Eliminaron también las puntuaciones aportadas en base a formación académica, en base a producción bibliográfica. Para el Consejo del Poder Judicial, en la propuesta de modificación, no tiene importancia alguna los años que haya dedicado ese juez a formar y a tomar maestrías, a especializarse. No tiene nada que ver tampoco que un juez sea laboral, que un juez sea civil, que un juez sea penal. Lo que el Estado ha invertido en la formación de eso. Es como que, porque en materia de administración de justicia ocurre lo mismo que en materia médica. Señores, un juez laboral sabe de derecho laboral. Un juez administrativo tiene especialidad y tiene el know-how. En materia procesal penal es mucho más grave, porque hay determinada experiencia que es fundamental al momento de administrar justicia y al momento de proteger derechos. Y entonces, ¿cuál es el criterio que se ha establecido? Porque de acuerdo a esta resolución es un mecanismo como de modernización, de fortalecimiento de la carrera, o sea, ¿cuál es el criterio? Se fortalece la carrera eliminando la puntuación por eso. ¿Tú sabes cuál dejaron en materia académica? Para que tú tengas un ejemplo de lo burdo del abuso. Los cursos de formación que tú tomaste en la Escuela Nacional de la Magistratura. Adivina quién decide quién estudia y quién no en la Escuela Nacional de la Magistratura. Luis Henry Molina. Ok, el presidente del Consejo. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque ese es el objetivo. Es una locura poner en la misma línea los jueces que están en distintas ramas de la administración de justicia. Usted no puede comparar a un juez laboral con un juez penal, con un juez civil, con un juez comercial, con un juez de liquidación. Eso va inclusive en contra de la misma Constitución de la República, que consagra las jurisdicciones especializadas porque ameritan un nivel determinado de conocimiento. Y oye lo que establece, que lo único que uno tiene que hacer es tomar un cursito de adecuación, de introducción en la materia. Lo que está sobre la mesa, aparte de la destrucción del mérito en materia de carrera judicial, es algo mucho más grave. Es, número uno, la independencia de los jueces y las juezas en toda la República Dominicana y la destrucción completa de la carrera judicial. ¿Esto qué puede dar, cuál puede ser la consecuencia de la aplicación de todo esto? En materia de los tribunales, imaginemos ya que yo quiero buscar justicia en un tribunal, tengo una situación que para el ciudadano común, ¿qué puede devenir esta resolución? Uno de nuestros más grandes cuestionamientos... ¿Cómo afecta la justicia? Simplemente se eliminaría, se establecería una especie de corte en favor de un soberano, porque de lo que se trata es de colocar en puestos claves a seguidores, tengo que decirlo, del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia. Las principales, por ejemplo, se piensa traer de La Vega a una persona que está en materia penal, si mi memoria no me engaña, para que presida la Corte Civil del Distrito Nacional. O sea, ¿ustedes lo tienen identificado más o menos? ¿Cómo se llama? Todo. Por ejemplo, pretenden sustituir a la magistrada Kenya Romero. Vamos a la pausa y volvemos con esos datos. Ok, perfecto.
Continuamos la conversación con Miguel Zurún. Antes de la pausa nos hablaba de cómo afectaría esta resolución del Consejo del Poder Judicial y los cambios más o menos identificados que ustedes tienen que beneficiaría a un grupo. Hablábamos de eso antes de la pausa. Un grupo minúsculo, porque imagínate tú en qué cabeza cabe que tú destruyas la seguridad jurídica. Seguridad jurídica, que es el principio que te garantiza que esos derechos que tú adquiriste en virtud de una legislación o norma vigente, de pronto, por la modificación de esa norma, te los quitan todos. Eso solamente se ve en dictaduras. ¿Cuáles son las consecuencias? Que el ciudadano común no tendrá una justicia imparcial. Cuando sea afectado por intereses fuertes, va a tener la posibilidad el actual presidente de la Suprema o las personas aliadas al mismo, simplemente determinar de antemano la decisión por el control que llevan respecto a ese juez. Por el control, porque esa persona que a lo mejor ocupe esa posición tenga un nivel de agradecimiento muy fuerte y de obediencia. Eso es lo primero. Pero lo segundo, que es lo más grave, cuando se apruebe ese reglamento ya prácticamente va a estar oficializado el poder de traslado. Y imagínese usted que a un juez que tenga la plaza de la presidencia de la Cámara Civil y Comercial, para ponerle un ejemplo que también está en juego, que es la que determina los embargos, los referimientos y todo, de pronto venga el enviado del presidente de la Suprema y le solicite que dicte sentencia en un favor u otro, y no la dicte en función de la ley, afectando los intereses. Él tiene la posibilidad, sin ningún tipo de problema, de trasladarlo para donde él entienda, en virtud de ese reglamento, en violación a la Constitución. Lo que está en juego es la institucionalidad de la carrera judicial y de la independencia de nuestro sistema. Por ejemplo, la coordinación de los juzgados de instrucción. Ese cargo que ostentaba tan magistralmente el magistrado Vargas, que actualmente está siendo ocupado de manera provisional por la magistrada Kenya Romero, la primera sustituta. De acuerdo al reglamento, a la modificación viejo. Ella se va a quedar, ella vuelve a su lugar de origen, que es primera sustituta, pero en la titularidad va a ser ubicada una persona de Luis Henry. Eso, con esta nueva modificación. Si se aprueba. Si no se aprueba, ¿quedaría ella? Muy probablemente. Muy probablemente. ¿Por qué? Porque eso es la ventaja del sistema actual. Privilegia, ¿qué es? Experiencia, historial, desempeño y especialidad jurisdiccional y formación académica. Ahora mismo esto está en un proceso como de amparo. Hay unos gremios que de hecho unos gremios agrupados por unos jueces que entre ellos Katia Miguelina, que representan a esos jueces que entienden que están afectados. ¿Cuál es ahora mismo, en calidad de qué está el Colegio de Abogados en este proceso de amparo, de sometimiento de amparo al Consejo? De interviniente. Nosotros, a la luz de la afectación de los derechos fundamentales de los abogados en sentido general, porque los primeros afectados somos nosotros porque vivimos de eso. Especialmente yo que ejerzo en los tribunales, y todo cambio que se realice en violación a la ley, a la Constitución, y destruya la carrera judicial, que va a destruir la eficiencia lograda durante 20 años en la carrera judicial, pues me tiene que afectar. Pero también tenemos el interés de esos abogados que de manera muy provisional e interina ocupan la función pública de jueces. Y nosotros, evidentemente, donde quiera que haya cualquier tipo de violación de abogados, independientemente de la función pública que realicen, tenemos interés, sin mencionar el detallito que la ley 319 establece y consagra que uno de los objetivos del colegio, aparte de defender los derechos de los abogados, lo es la defensa y la promoción de la carrera judicial, y lo dice así la ley 319. Y de consecuencia, tenemos la legitimación para actuar como lo hemos hecho. El próximo martes tenemos audiencia. Yo espero, porque por ejemplo el Tribunal Administrativo se va en pleno, o sea, ahí se va el presidente, se va todo el mundo, y van a traer gente de fuera. Ahí van a traer gente que, jueces, abogados, pero la legitimidad de ese nombramiento es lo que nosotros cuestionamos. Y digamos, el beneficio que eso le aporte
a lo que es la calidad de administración de justicia. Una justicia que está siendo afectada por los políticos que definitivamente tienen como propósito destruirla completamente. Pero la Suprema Corte de Justicia no solamente tiene una persona, o sea... Recuérdate que no es la Suprema. Bueno, el Consejo con la Suprema, digo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia es Luis Henry Molina, pero el Consejo, obviamente, Luis Henry forma parte, pero es un consejo, lo que quiero decir. Y usted está hablando solamente de Luis Henry. No, yo hablo del Consejo, presidido por Luis Henry, pero eso y nada es exactamente lo mismo. Lamentablemente, en la próxima reforma constitucional, habrá que o modificar las funciones del Consejo del Poder Judicial, ampliarlo, democratizarlo, pero no hay forma posible de que un juez de paz enfrente al presidente de la Suprema. No hay forma posible de que un juez de primera instancia enfrente al presidente de la Suprema Corte de Justicia. No hay forma posible de que un juez de corte lo enfrente. Y, por desgracia, esa cultura trujillista y de que maneja el dinero, imagínate tú, al que te puede a ti asignar determinadas canonjías y emolumentos, pues lamentablemente todos están plegados. Caso de Modesto Martínez, no me gusta personalizarlo, pero tengo que referirme. Modesto Martínez gana las elecciones en el Consejo, acabando con Luis Henry, hablando barbaridades de ese hombre, de la virtualidad, de que es un abusador, de que tú vas a ver que lo voy a enfrentar. Pues el día pasado hasta me llamó a mí, de manera indirecta, enemigo del sistema, con el silogismo correspondiente de lo que eso implica, porque llamar a Surún Hernández al Colegio de Abogados como enemigo del sistema implica que quien ataca al presidente de la Suprema ataca al sistema de justicia. Lo que nos recuerda a aquella frase de Luis XIV, si mi memoria no me engaña, l'état c'est moi. Yo soy el Estado, el soberano es el Estado. El que ataca al soberano, ataca al Estado. El que ataca al magistrado, presidente de la Suprema, pues ataca al sistema de justicia porque él es la justicia. Ahí se hace lo que Luis Henry quiere, pero en absoluto. ¿Y qué usted cree entonces que pasa en el Tribunal Superior Administrativo con este recurso de amparo? Mira, yo espero, porque el poder que tiene el magistrado y el terror que infunden los jueces es inmenso, que se administre justicia. Hay un abuso claro. O sea, mi amor, derechos adquiridos, actos administrativos que benefician a una persona. Estamos hablando de las puntuaciones que se son asignadas. Estamos hablando de afectación de derechos adquiridos, un abuso a una norma constitucional. Violación a lo que es la seguridad jurídica, un acto administrativo, una norma que me beneficia y de pronto deciden modificarla para perjudicarme a mí. Peor, ausencia de tutela judicial. Luego de que se agota el procedimiento establecido en la norma, simplemente ni siquiera lo contestan, porque los jueces valen tan poco para el Consejo del Poder Judicial que ni siquiera las objeciones a esa puntuación la tomaron en cuenta. Ni siquiera tomaron en cuenta, que es lo más preocupante, que debería estarnos a todos llamando la atención, el asunto de la palabra empeñada. Pero de por Dios, ese Consejo del Poder Judicial, presidido por Luis Henry Molina, convocó al CONEP, a toda la sociedad civil, y se llegó a un acuerdo con las asociaciones de jueces, con el Colegio de Abogados, un pacto colectivo. Se comprometieron a cumplirlo y supuestamente éramos nosotros conflictivos. Y simplemente desdice su palabra, no existe nada, con un objetivo fundamental: controlar el sistema de justicia a través de abusos flagrantes, violaciones a la ley. Por eso nosotros le advertimos a ellos y se lo decimos a todos los miembros del Consejo, se lo decimos a Modesto Martínez, a Luis Henry Molina, a los demás miembros, que ustedes se aventuran a aprobar ese proyecto violatorio a la ley 327-98, violatorio a la Constitución, a los derechos adquiridos, y con todo el dolor del alma, el Colegio de Abogados de la República Dominicana interpondrá querellamiento contra ustedes por violación a las disposiciones del artículo 114 y siguiente del Código Penal. Coalición de funcionarios tendente a violar la ley, porque ustedes están claros y se les advirtió en un acto de alguacil que si actúan de esa manera, pues lamentablemente nosotros tendríamos que proceder. Y les recuerdo a aquellos como Modesto Martínez, que se ha dejado llevar por el cuento de que va a ser nombrado juez de la Suprema Corte de Justicia, que yo dudo
que el Consejo Nacional de la Magistratura promueva y nombre un juez que infrinja la ley penal en la República Dominicana y que tenga un proceso pendiente, porque lo van a tener. Nosotros como institución no vamos a tener paños tibios al momento de defender los derechos de los abogados que ejercen la función de jueces en la República Dominicana. Vamos a la pausa y nos vemos en un momento. Casi cerrando este tema de las modificaciones que quiere hacer el Consejo Judicial a la forma en cómo los jueces serán, tendrán nuevos cargos, ¿verdad? Promovidos. Serán promovidos, es la palabra. Sí me decía usted antes de la pausa que todo parece indicar que esta situación, si se pretende implementar, podrá ir para largo, se extenderá. Claro, y yo lo veo en función macro, yo lo veo como parte de una arremetida contra la independencia de la justicia dominicana, que es parte de un combo. Y la única explicación que hay a que en febrero el presidente Luis Henry Molina, a la luz de la presión que fue sometido por el Colegio de Abogados, decidiera ceder en determinadas conquistas reivindicativas para los jueces, y que de pronto decida de golpe y porrazo eliminarlo todo, tiene un origen en el apoyo que en este momento está recibiendo del presidente de la República, Luis Abinader. Y lo que se dice, y dice el mismo presidente de la Suprema, es que hay un contubernio, donde hay un intercambio de favores entre Luis Henry Molina, que está dispuesto y arrodillado ante Luis Abinader, para hacer cualquier cosa que éste le ordene con tal de conservar su cargo. Y como se siente empoderado y protegido por Luis Abinader, tan es así que en las votaciones del Consejo Nacional de la Magistratura dejó asombrado a más de uno por el trato de confianza que existía entre ellos. Luis Henry se siente empoderado, el magistrado presidente, no le va a pasar absolutamente nada, independientemente de la sentencia del Tribunal Constitucional que confirmó los delitos penales. Perdón, ¿Luis Abinader está protegiendo a Luis Henry Molina? Sí, claro. Nosotros tenemos, y lo dice el mismo presidente de la Suprema, que cuenta con el apoyo del actual presidente. Y no hay otra forma de explicarlo. Luis Abinader ha dicho en todas las ocasiones que puede decirlo que hay una independencia de la justicia. Mira, y eso que usted está planteando es todo lo contrario. Es que la realidad es que es todo lo contrario. Y te voy a explicar por qué. Me duele mucho ver al presidente de la República hablar de independencia de la justicia, cuando debería comenzar con respetar el dinero de la justicia, que es una porción constitucional equivalente al 4.1% del presupuesto nacional, establecido en virtud de la ley 194-04. Ese dinero no es respetado por los políticos. No, pero no ha sido respetado por ningún presidente. Pero estamos hablando de un presidente que dice que desea la independencia. Okay. Y si usted dice que desea la independencia, pues comencemos con respetar el dinero de la justicia, que no es que usted se lo asigna, muy importante, porque estamos hablando de 3 poderes. Y esos 3 poderes ocupan un rango exactamente igual. Y en este caso hay 2 poderes, el Congreso Nacional, que recibe y hace respetar su porción, Poder Ejecutivo, que se alían, esos políticos, para mantener a la justicia en una especie de esclavitud financiera, tan evidente que a la magistrada Miriam Germán, una heroína, con una procuraduría, una gestión extraordinaria, la obligan a rogarle al Poder Ejecutivo que de eso que se llevaron, le devuelvan 2.000 millones de pesos, 1.900 millones de pesos. Así no es verdad que es sincera esa manifestación de independencia, como no lo es como lo es el hecho, claro, de que no hay forma posible que los poderes públicos, el Congreso Nacional, ni el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, hayan reaccionado ante el desastre que está afectando al sistema de justicia. Te voy a poner un ejemplo.
con el problema del desvío de recursos del sistema de justicia, ¿tú sabes cuántos tribunales no han podido ser puestos en funcionamiento? 400 a nivel nacional. Los jueces, los ministerios públicos, están en este momento ganando salarios de miseria. Personas que determinan si una persona está en libertad o no. Personas que determinan la propiedad de un determinado ciudadano. Los tribunales superiores, los tribunales administrativos de primer grado, 42 en total, desde 2010 instaurados por constitución, no han sido puestos en funcionamiento. ¿Cómo a mí me pueden hablar de independencia? Entonces, ¿cómo me pueden hablar de independencia cuando tenemos a un presidente de Suprema que comete todas las bellaquerías en materia, que compromete su responsabilidad en el cargo, su responsabilidad penal, y no reacciona el presidente de la... Bueno, pero son poderes separados, o sea, son poderes poder separados ejecutivo, que se fiscalizan mutuamente. Perdóneme, el Congreso Nacional tiene una obligación de fiscalización y el presidente de la República es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que no pueden cerrar los ojos máxime cuando todo el mundo está claro que hay un apoyo mutuo a cambio de hoy en día. Nosotros hemos visto pruebas contundentes, manifestaciones contundentes, mejor dicho, de que el presidente de la Suprema está en una situación de total arrodillamiento a los deseos del actual presidente Luis Abinader con tal de mantener su cargo. Y eso no es derecho y es perjudicial para cualquiera, incluyendo para el Partido Revolucionario Moderno, que ahora mismo ostenta la primera magistratura, porque posiblemente ganen en el 2004. Pero ¿y si pierden? 2024. Si pierden las elecciones, Luis Henry Molina va a seguir con el presidente, pero con el presidente entrante. Y será capaz de anular los derechos fundamentales de todos, incluyendo el actual presidente. Y el actual presidente que tiene un compromiso y una promesa con esta sociedad de dotarla de independencia, y es hora, las condiciones están dadas. ¿Y qué entonces debe hacer Luis Abinader si supuestamente tiene la permitir que la Cámara de Diputados someta a juicio político al político que está usurpando las funciones de presidente de la Suprema Corte de Justicia y coadyuvar a que un juez de carrera, no nos importa quién, sea presidente de la Suprema Corte de Justicia? Un juez de carrera, no un político que se engancha, que viene de una patana para administrar justicia de todo. O sea, sacar a Luis Henry en este momento. Es la única solución que hay para resolver el problema judicial. En este momento sacarlo, o sea, no dejar que cumpla su mandato. Por las faltas graves que ha cometido, eso lo contempla la Constitución de la República. Por eso establece el procedimiento de juicio político cuando usted comete faltas graves. ¿Usted tiene idea de lo que implica usted, por ejemplo, anular los derechos fundamentales de 850 jueces? Eso no es una falta. Tratar de influenciar las decisiones judiciales. Tratar de defender tu cargo cediendo tus potestades al presidente de la República de turno. Bueno, de esta forma terminamos esta conversación con Miguel Surún, quien es el presidente del Colegio Dominicano de Abogados. Muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos.